Bien, entonces vamos a realizar nuestra tarea número 2. La tarea 2 dice, un estudiante de grado noveno quiere visitar a dos compañeros partiendo desde el colegio. Para esto, Juan, uno de sus amigos, le envía su posición empleando las coordenadas polares. Juan, en el caso mío, 11.0113, con un ángulo de 148.21 grados y la unidad de medida está en kilómetros. Entonces la primera parte es convierte la coordenada de Juan en coordenada rectangular. Entonces en este caso pues habría que coger la coordenada rectangular, que es la que tenemos, perdón, la coordenada polar, y convertirla a coordenada rectangular. Entonces como lo que nos piden es coordenada rectangular, entonces lo que vamos a hacer acá sería dar Shift y aquí aparece la opción de Rec en esta calculadora. ¿Listo? Entonces en este caso ya tendríamos Rec y colocaríamos 11.0113. La coma está oculta aquí en esta calculadora. Recuerden que todo lo que está con color amarillo en calculadora pues se activa con la letra Shift, coma, y ponemos el ángulo que es 148.21. Cerramos paréntesis, le damos igual y la calculadora nos da los dos resultados. Entonces en este caso el resultado de la coordenada X es la que primero se pone, ¿ya? Entonces nuestra coordenada X en este caso pues tendríamos como resultado ubicar el valor numérico de menos 9.35, 9. Entonces utilizo esos tres decimales, ¿por qué razón? Porque vamos a aproximar a dos décimas. Acá abajito dice dos décimas de aproximación. Entonces, ¿qué significa eso? Que este valor de acá, el 9, debe desaparecer. Pero antes de desaparecer ese 9, pues ese 9 nos indica si el 35 se queda como 35 o pasa a 36. Entonces recordemos que si ese 9 es el 5 o 6 o 7 o 8 o 9, el 35 por aproximación quedaría convertido en 36. Como en este caso nos quedaría un 36. Y esa sería la aproximación. Vamos con el eje Y. Entonces esta calculadora se mueve hacia acá y el eje Y es 5.80. Por aproximación este 0 debe desaparecer. Entonces, como es 0, 1, 2, 3, 4, hasta ahí, entonces al ser un número inferior a 4, 3, 2, 1 o 0, entonces no se aproxima. Entonces el resultado sería 5.80. Ese sería nuestro resultado. Ahora bien, vamos a hacer la otra parte. Empleando el mapa, ubica la coordenada polar y rectangular, emplea colores. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer sería, para ser más práctico, primero vamos a dibujar la coordenada rectangular. Eso sería lo más importante. O sea, en este caso, pues la recomendación sería dibujar primero la coordenada rectangular. Entonces, la coordenada rectangular tendríamos el eje X en esta esquina y tendríamos el eje Y en la otra esquina de acá. Entonces vamos a ubicar, este es el plano cartesiano, todos sabemos que pues en el plano cartesiano este sería el eje X, este sería nuestro eje X y el de acá sería nuestro eje Y, que es lo que tenemos muy claro nosotros. Entonces el número que voy a ubicar en el eje X es menos 9.36, entonces sabemos que el lado negativo es este del eje X, menos 9.36, vamos a suponer que cada cuadrito es un kilómetro, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, como lo vamos a hacer con colores, en este caso voy a utilizar yo un color cualquiera. Vamos a utilizar el color, digamos, anaranjado. Y vamos a colocar menos 9.36. Entonces, menos 9.36, pues hasta aquí llegamos menos 9. En la mitad sería menos 9.5. O sea que un poquito menos de la mitad sería menos 9.36. O sea, se hace más o menos a escala. Entonces, ese vector, si yo lo dibujo con mucha precisión, sería un vector que sería más o menos hasta por acá y un pedacito. Donde finaliza la flecha es donde finaliza la medida, o sea, la medida finaliza acá. Entonces, aquí hay que hacerlo aproximadamente, no tiene que ser pues idéntico, pero sí es importante ubicar la flecha y ubicar el vector, que es la coordenada del eje X. ¿Ya? Listo, ahora vamos con la coordenada del eje Y. La coordenada del eje Y sería 5.80. Entonces, con el mismo color, vamos a hacer el eje Y. Entonces, 5.80 es positivo, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5.80. 5.80 es muy parecido a 6, entonces este se aproxima muchísimo a 6. Entonces el vector está en el eje Y, estaría ubicado en esta posición. Aquí tendríamos el vector, está ubicado. Listo. Ya tenemos los dos vectores. Entonces, siempre que me pida a mí dibujar, pues dibujar con transportador es muy difícil en papel. Entonces, en este caso, lo más productivo es coger la coordenada rectangular y con la coordenada rectangular fabricar el vector. Ya tengo el vector en el eje Y y ya tengo el vector en el eje X.
Para nosotros, pues recordemos que el eje X sería como el eje Y y el eje Y sería como el eje J. Entonces, en este caso, digamos que yo me podría atrever a decir que este vector yo también lo podría escribir en coordenadas, digamos en espacio vectorial, lo podría escribir como menos 9.36y más, pongo positivo porque 5.80 es positivo, 5.80j, teniendo en cuenta que el eje X es Y y el eje J es Y. Listo. Ahí quedaría escrito en forma de espacio vectorial, que es el tema que estamos tratando de aprender. Bueno, entonces, ahora ¿cómo fabrico el vector? Me falta construir el vector. Muy simple. Entonces, utilizo otro color y lo que hago acá simplemente es hacer una pequeña triangulación. Entonces, trato de hacer la triangulación lo más exacto posible, empleando una regla, sin irme a torcer, y trato de construir, pues en este caso, el vector. Entonces, el vector nos va a quedar aquí, en este punto que ya voy a mostrar. Aquí está. El vector sería este. ¿Ya? Entonces hago la triangulación y construyo el vector. Entonces en este caso voy a construir el vector pues con un color cualquiera, vamos a utilizar el verde. Y el vector sería un vector que va desde aquí exactamente hasta acá. Entonces es súper importante que el vector nos quede exactamente en el punto y en el punto de inicio, este punto de inicio está pues mal marcado, vamos a tratar de poderlo modificar, vamos a ver si se puede modificar acá. Este punto de inicio es súper importante que el punto de inicio debe quedar exactamente aquí donde empieza el plano cartesiano, que es una de las características del vector. Ahí ya tengo el vector construido. Entonces, este vector, ¿qué vector es? Es un vector que tiene una magnitud de 11.01, la podemos aproximar a 11.01. Entonces, el tamaño que hay desde aquí, de este vector, hasta acá, es de 11.01, más o menos es la 11.01, que es la distancia. Y el ángulo que me están dando es de 148.21 grados, que es una manera de verificar que el ángulo está positivo. En clase vimos que el ángulo se mide desde el eje X, entonces en este caso el ángulo, siempre el ángulo en este tema lo vamos a medir desde el eje X positivo, es decir, el ángulo se mide desde este eje, desde el eje X positivo, ya sea hacia acá, si el ángulo es positivo, o si se mide hacia abajo, el ángulo tendría una magnitud negativa. Ambos ángulos son los mismos, tanto el ángulo positivo como el ángulo negativo es igual. Lo que pasa es que uno tiene sentido orientación positiva y el otro tiene orientación negativa. Entonces, en este caso, el ángulo de este vector sería un ángulo que va de aquí hasta acá. Ese sería el ángulo. Y si uno lo midiera con un transportador, pues nos tiene que dar siempre, en este caso, lo que nos había dado el otro, 148.21. 148.21 grados. Eso es lo que nos debería dar exactamente este ángulo, si lo miéramos con un transportador. Y el tamaño de esta línea, pues nos daría ¿cuánto? 11.011. Ese sería el vector. Listo, esto lo voy a borrar, no es necesario ponerlo. Ya tengo mis vectores ubicados, esto tampoco. Ya tengo mis vectores ubicados, ese es el vector de Juan. Entonces vamos a ponerle un nombre, como es Juan, entonces le vamos a poner el vector J. Listo, ubiquémoslo con el vector J. Y el vector J, y arriba se le pone una flechita indicando que esto es un vector. Pero no nos vaya a confundir con el eje J o algo así. Este sería el vector J. Este de acá sería el vector J en Y, ¿listo? Y el otro sería el vector, este sería el vector J en Y y este sería el vector J en J. En este caso quedaría de esa manera. Entonces, componente en el eje X, componente en el eje Y. Bueno, muy bien, vamos con la siguiente parte del ejercicio. Entonces dice, traza una trayectoria real pasando por las calles. Entonces, en este caso, pues nos tocaría ser muy meticulosos y tratar de mirar, si yo estoy en el colegio, como salimos del colegio, y yo en teoría voy a visitar a mi compañero, entonces voy a tratar de hacer como un pequeño paso para llegar donde Juan. Entonces, si yo alcanzo a ver, Juan está ubicado en este punto, este es el punto que es la posición de Juan vive aquí en este punto, en esta posición que estoy marcando yo. Entonces lo que necesito es hacer una trayectoria. Entonces puedo tomar infinitas trayectorias para llegar al punto, como ya sabemos. Entonces, supongamos que yo salgo por acá, voy a suponer que yo salgo por esta línea, salgo por aquí por el colegio, voy a tomar esta calle, más o menos parecido, trato de retomar por acá, la trayectoria pues obviamente no será única, me meto por esta calle, llego acá, y llego donde Juan. Esta es la trayectoria que yo acabo de trazar. ¿Listo? Esa sería más o menos la forma. La idea es que te vayas por las calles. Ahí se alcanza a ver que yo alcancé a tomar la mayoría de las calles. Pues aquí me salió un poquito de la calle, pero pues es más o menos la idea. Listo, entonces dice lo siguiente. Inventa un método para medir dicha trayectoria. Emplea tu imaginación o emplea Google Maps. Entonces, en este caso, pues para medir la trayectoria, yo tendría que ir midiendo cada una de estas líneas.
Entonces, pues yo puedo abrir Google Maps y con Google Maps podría establecer una línea de trayectoria. Una idea sería que con un hilo yo podría medir esto con un hilo, ¿ya? ¿Cuánto es esto de largo del hilo? Y con ese largo del hilo, digamos, hacer una medida de cuánto hay de aquí a acá en Google Maps y trazar la distancia que hubiese. Ese sería más o menos. Entonces, la distancia que hay de aquí hasta acá es de 1 kilómetro. Entonces, el hilo mide, toda esta distancia mide el hilo, alargo el hilo y miro cuánto mide ese hilo en kilómetros. Si utilizo esta unidad de medida. Esa sería una manera de hacerlo. ¿Listo? Bueno, ya tendríamos hecho nuestro ejercicio por ese lado. Listo, vamos por acá. Entonces, eso sí es de uso ya cada uno personal, como lo vaya a calcular. La idea es que se pueda hacer una aproximación sencilla. Entonces, yo tuviese un pedazo de hilo, me diría de aquí a aquí hay 1 kilómetro, por aquí habría otro kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, 6 kilómetros. Bueno, lo podría ir haciendo así sucesivamente si tuviese el hilo. Ok, un segundo compañero, Pedro, le envía otras coordenadas con coordenada rectangular. Entonces la coordenada rectangular se llama Pedro y menos 8.65 y 19.92. Entonces esta coordenada vamos a dibujarla. Entonces en el eje Y es 19. Entonces si miramos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se me sale el mapa. Entonces ahí tengo un inconveniente porque no podría dibujarlo en el mapa que tengo. Entonces me tocaría alargar el plano cartesiano. Si ese es su caso, es posible, pues yo voy a pedirte el favor de que esto lo reduzcas. Entonces lo máximo que puede hacer el mapa sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces este 19 lo vamos a convertir en un 14. Entonces borramos este 19, lo borramos y lo convertimos en un 14, ya que lo máximo que vamos a tener sería 15. Entonces aquí lo ajustamos, hacemos un ajuste. ¿Por qué? Pues para poder que la medida nos quede dentro del mapa y no tengamos que utilizar un pedazo más grande del mapa. Ok, entonces la medida sería 14.92 en el eje Y en el eje X menos 8.65. Lo que me dice, convierte la coordenada anterior a coordenada polar. ¿Listo? Entonces vamos a convertirlo. Entonces utilizo otra vez mi calculadora, voy a borrar y lo que necesito es polar. Entonces aquí la calculadora sería Shift Pol y metemos o introducimos el valor de la coordenada rectangular. Entonces en este caso el coordenada rectangular, si dice negativo, se pone negativo. Menos 8.65, coma, y 14, que es el valor nuevo, 14.92. Cierro paréntesis y ese sería el resultado. Igual. Aquí tengo un error matemático. Vamos a ver qué error puede haber cometido. Listo, 14.92. Ok, vamos a mirar. Menos 6.65, 9.82. Listo, igual. Me genera un error otra vez. Voy a borrar acá. Tenemos un error. Listo. Rectangular, estamos pidiendo rectangular. El error que tengo es muy sencillo. Aquí cometí un error y es que me está pidiendo coordenada polar. Entonces yo cometí el error porque aquí lo que había que hacer era meter coordenada polar. Entonces, ¿qué necesito? Coordenada polar. Es Shift, Pol, ahora sí está bien, menos 8.65, coma, y 14.92. El error que tenía era que estaba pidiendo coordenada rectangular y lo que yo necesito es coordenada polar. Por esa razón la calculadora me estaba sacando error. Perfecto. Entonces me da, el primer valor es el tamaño del vector, que es la magnitud o el módulo. Entonces en este caso tenemos como módulo el valor numérico que corresponde a 17.24. Pero como este 6 debe desaparecer, que es el único número que me importa para aproximar, los demás no me interesan, entonces este 6 genera que este 24 pase a 25. Entonces nos queda 0.25. Ese sería el tamaño del vector. Y el ángulo 120.103. Este 3, el que me importa, los demás no me interesan. Este 3 no me permite aproximar este 10. Entonces queda 120 grados, punto 10. Y eso está en grados. Ok, muy bien. Ya hice mi conversión. Y ahorita otra vez vamos a dibujar. Empleando un mapa, ubica la coordenada polar y rectangular, emplea colores. Entonces aquí en este caso, pues vamos a emplear los colores. Entonces vamos a utilizar otro color diferente, emplear otro color. Vamos a emplear un color distinto para trazar el vector. El vector que necesito hacer es menos 8.65. Entonces
negativo en el eje X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.65, o sea que estaría llegando por acá. Entonces vamos a trazarlo rápidamente. O sea que ese vector, voy a utilizar otro color, utilicemos un color eh, fucsia podría ser o naranjado. Entonces aquí tendríamos menos 8.65, digamos que estaría hasta aquí donde va a quedar más o menos. Y el vector entonces quiere decir, ahora, para que no me quede como todo apretado, voy a dibujar el vector un poquito más abajo de lo normal, a tratar de hacerlo. Yo aquí lo estoy haciendo a mano, pero la idea sería hacerlo con una buena regla, que nos quede lo más derecho posible el vector. Listo, perfecto. Ahí ya quedó dibujado el vector. Bueno, muy bien. Creo que más no podemos hacerle. Entonces ahí se alcanzan a ver los dos vectores. Este vector es el vector de Pedro. Vamos a ponerle Pedro en el eje X. ¿Ya? Es el vector. El otro vector era Juan. Vamos a ponerle Juan en el eje X. Ya lo tengo hecho. Listo. Y ahora vamos a trabajar con el otro vector. El otro vector es mucho más grande. El vector es 14.92. Entonces 14, habíamos dicho que 14 nos quedaba aquí. ¿Listo? Este era 14. O sea que 14.92 es muy cercano a la punta. En este caso, como eso es una aproximación dada, entonces con el mismo color hacemos un vector que nos quede así de largo. Entonces, en este caso vamos a utilizar nuestro color. Tratamos de trazar el vector un poco más largo. Vamos a ver lo viable que puedo hacer. Voy a aumentar el grosor de la punta del lápiz para poder hacer el trazo más detallado. Listo, aquí está el vector. Y digamos que el vector nos llega hasta por acá. Ese vector que estamos dibujando en ese momento sería nuestro vector, pues nuestro vector Pedro del eje X. Es un vector, aquí también es un vector. El vector J, vamos a ponerlo acá, voy a ponerlo un poquito más grande para que se vea bien. J del eje X y este sería J del eje Y. J del eje Y, aquí cometí un error. Ese es J del eje X, obviamente. Y, perdón, qué pena, estoy equivocado. El eje Y. Entonces tengo vector Pedro del eje Y, vector J de Juan del eje Y, vector Juan del eje X, vector Pedro del vector del eje X. Y este de acá sería el vector de Juan, ya compuesto. Vamos a componer el vector. Entonces, la composición del vector es otra vez formando un rectángulo. Entonces, trato de hacer el rectángulo de la mejor manera posible. Vamos a bajar un poquito más acá para que se vea. Listo. Y tratamos de hacer un rectángulo lo mejor posible. Es lo que tratamos de hacer. Vamos a hacerlo con un color rojo para que se vea como un poquito diferente. Y ese rectángulo tendría más o menos estas características. Ahí lo estoy tratando de formar. Aquí estoy triangulando, se llama eso. Este es el nombre que le dan. Y aquí lo que realmente estoy formando es un rectángulo que está compuesto por dos triángulos. Listo. Y aquí está el punto. Ahí ya tengo el punto de encuentro. Y a continuación, como ya tengo mi punto de llegada, entonces lo que hago ahorita es con el color rojo trazo el vector. Entonces vamos a trazar el vector. El vector nuevamente arranca acá de este punto y llega hasta aquí. Debe llegar hasta acá. Vamos a hacerlo despacio hasta aquí. Perfecto. Este sería el vector. Y este vector sería nuestro vector señalado. Entonces vamos a ver si lo puedo colocar para que quede lo más exacto posible. Es muy importante que nuestros vectores queden lo mejor trazados posibles. Ahí está nuestro vector. ¿Listo? Y este vector que está con rojo, en este caso, sería nuestro querido vector que hace referencia al vector de Pedro. Vector Pedro. Listo. Es el desplazamiento de Pedro. Muy bien. Listo. Entonces sigue la otra parte de la tarea. Dice, empleando el mapa, ubica la coordenada polar rectangular. Ya está. Traza una trayectoria real pasando por las calles. Entonces, otra vez trato de jugar con una trayectoria. Vamos a poner otro color. Vamos a dejar ese color. Esto. De la trayectoria aquí, ¿cuál podría ser? Hay varias trayectorias para hacer. Pedro iba más o menos por esto. Entonces, voy a hacerla al contrario. Lo puedo hacer. Para llegar a donde Pedro tengo que pasarme por esta calle. Entonces, lo voy a hacer por acá. Voy a suponer que por aquí hay una calle. Por acá me podría atravesar, por acá vengo para el colegio. Estoy haciéndolo de tal manera que, digamos que pueda pasar por algunas calles que corresponden al colegio. Vamos a ver si estas son las calles. Bueno, ahí sería más o menos como una idea. Pues estoy tratando de hacer lo más aproximado posible, porque reconozco que pues se ve como muy poco la imagen. O sea, por acá, bueno, y por acá como que me toca salir por ese lado. Las trayectorias, recuerden que hay infinitas trayectorias. Este sería más o menos como el modelo que hice. Aquí sería más o menos. Si es una trayectoria. Arranqué por acá, me fui por acá, hice esto, Esta trayectoria, pues como les digo, hay infinitas posibilidades.
Y se hacen aproximadas porque pues en la fotocopia no es que se vean muy bien las calles que digamos. Se puede utilizar Google Maps para ver bien las calles y poder trazar la trayectoria. E incluso Google Maps, si usted puede ubicar este punto en Google Maps, Google Maps le da la trayectoria perfecta. Lo podría ampliar. Esa podría ser una opción. Bueno. Traza una trayectoria real tomando las calles, inventa un método para medir dicha trayectoria. Entonces, nuevamente, con un hilo y lo que vale cada cuadrito equivale a 1 kilómetro, porque la unidad de medida está en kilómetro. Entonces, cogemos el hilo, lo estiramos por acá, lo hacemos de esa manera, luego lo estiramos y medimos cuánto vale ese hilo teniendo en cuenta esta distancia. Este cuadrito es 1 kilómetro. Entonces, ¿cuántos de estas distancias caben en ese hilo? Y esa sería una distancia aproximada en la escala del ejercicio. ¿Listo? Si el estudiante de grado 9 quiere ir a visitar a uno de sus dos amigos caminando, ¿cuál es el amigo más cercano al colegio? Pues obviamente el amigo más cercano al colegio será ¿qué? Será Juan. Este sería el amigo más cercano. El que llega más cerca al colegio sería el más. Y el que nos permitiría poder trabajar. Bueno, listo. Eso sería todo con la tarea. Es una tarea muy sencilla, muy simple. Espero que les guste, se puedan divertir con ella. Listo, chicos. Nos vemos entonces con la próxima tarea.